Días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este nuevo webinar de ISUP, en esta oportunidad de ISUP Colombia. Simplemente para recordarles que tengan en cuenta que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye ningún consejo médico o ningún tratamiento. Y las opiniones presentadas aquí son las del ponente y no necesariamente corresponden a ISUP. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tener la presentación sobre la evaluación de los programas de prevención en Colombia. Vamos a ver la evidencia, los resultados que han tenido sus evaluaciones y las lecciones para la prevención del consumo de sustancias. Bueno, el día de hoy nos acompañan las tres organizaciones que conforman el consorcio de ISUP Colombia. La corporación Nuevos Rumbos, nos acompaña el doctor Augusto Pérez. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en psicología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Ha sido profesor titular de la Universidad de los Andes y profesor visitante de varias universidades, entre ellas una de Reino Unido, la Universidad de Londres, y la Universidad de New Jersey en Estados Unidos. También fue consejero presidencial en asuntos relacionados con consumo de alcohol y drogas. Y en 1992 recibió el Premio Nacional de Psicología y en 2006 el National Award of Excellence in Blending Research and Practice del National Hispanic Science Network de los Estados Unidos y actualmente es el director de la corporación Nuevos Rumbos. También tenemos a Silverio Espinal, que es psicólogo de la Universidad de Antioquia. Él es el jefe de la división técnica de la corporación Surgir en Medellín, con una amplia experiencia en el diseño y la implementación de programas de prevención y reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas, así como algunos procesos de investigación en esta materia. También nos acompaña a través de video, Elena Vélez Botero, que es magíster en psicología con énfasis en psicología de la salud de la Universidad Nacional de Colombia. Es psicóloga también con una amplia trayectoria como docente de pregrado y posgrado. También tiene experiencia como psicólogo de la salud y es investigadora asociada al grupo de investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano. Actualmente desarrolla procesos de investigación aplicada sobre el uso de la intervención motivacional breve en el proceso de salud de enfermedad y su uso en áreas específicas como el campo de la salud escolar. También nos acompaña Silvia Galvis. Ella es psicóloga, también tiene una maestría en psicología de la salud y es candidata a doctora de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Ella también es una investigadora asociada del grupo de estilo de vida y desarrollo humano de la universidad. Y pues quien les habla, que soy Juliana Mejía, soy trabajadora social, tengo una maestría en antropología y soy candidata a doctora en salud pública por la Universidad de Maastricht. Actualmente soy la directora de prevención de la corporación Nuevos Rumbos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos con este webinar. Todas las preguntas y todos los comentarios pueden hacerlos a través del chat, a través de la caja de preguntas, y nosotros al finalizar vamos a responder estas preguntas que tengan o estos comentarios. Aproximadamente vamos a durar unos 45 minutos y vamos a dejar unos 10 minutos de preguntas, pero pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Bueno, pues muchas gracias y adelante. Bueno, pues es un gran placer estar hoy con ustedes. Las tres organizaciones que conformamos el consorcio de ISUP Colombia, nos reunimos y decidimos que podría ser interesante tanto para ISUP Colombia como para ISUP de América Latina y de otros países, el que ustedes pudieran ver cuáles son los programas que tienen una evaluación. Nosotros, los programas que les vamos a presentar son programas nuestros, son programas colombianos, hechos por colombianos, porque nosotros en estos largos años de trabajo hemos adaptado también
otro tipo de programas. Por ejemplo, Comunidades que se Cuidan, que es un sistema preventivo creado en la Universidad de Washington en Estados Unidos, ha sido validado en Colombia por nosotros, por la Corporación Nuevos Rumbos, así como sus instrumentos y sus procedimientos. E igual ha ocurrido con Encaminándolos hacia Buenas Decisiones, que es un programa para familias. Pero estos son los 5 programas que les vamos a presentar hoy, que son 2 de la Corporación Nuevos Rumbos, 2 de la Universidad Nacional y 1 de Surgir. Fueron todos, como les decía anteriormente, producidos por nosotros. Sí. El primero que les vamos a presentar se llama IBEM-S. IBEM-S, que quiere decir Intervención Breve Basada en Entrevista Motivacional. Es un programa en el que llevamos trabajando más de 12 años y ese se refiere a estudiantes de secundaria. Es un programa de prevención selectiva e indicada basado en la escuela y con adaptaciones online que surgieron fundamentalmente durante la pandemia. El programa está apoyado en el trabajo de Prochaska y Di Clemente, el modelo transteórico que desarrollaron ellos en los años 90 del siglo pasado, y en la entrevista motivacional de Miller y Rolnick, que se ha convertido, como todos ustedes saben, en una de las formas preferidas de trabajo en el ámbito clínico, pero que en este caso está siendo utilizado con propósitos preventivos. El grupo ideal, el grupo focal para esta estrategia, que ha tenido muchísimas versiones a lo largo de los años hasta haberla refinado, por lo menos en su 7ª versión, está entonces dirigida para estudiantes de 13 a 15 años de edad, fundamentalmente que están escolarizados. El objetivo de este programa es, como el objetivo de prácticamente todas las estrategias preventivas en el mundo contemporáneo, retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias en quienes no han comenzado, que generalmente, por lo menos en lo que se refiere a Colombia, es el alcohol. En otros países es con mucha frecuencia el tabaco, pero entre nosotros claramente es el alcohol. Y el segundo propósito es disminuir la cantidad y la frecuencia de consumo de alcohol o de otras sustancias en quienes ya comenzaron. El tercer objetivo es disminuir el nivel de riesgo o mantenerlo en un nivel bajo por consumo de spa en los participantes. Este aspecto de los factores de riesgo es capital. Nosotros hemos trabajado durante todos estos años junto con las personas de la Universidad de Washington en desarrollar un instrumento que está muy centrado en la identificación de los factores de riesgo y los factores protectores para los adolescentes en una serie de áreas, porque no solamente se refiere a consumo de sustancias, sino también a situaciones como violencia, embarazo adolescente, abandono escolar, etc. IBEM entonces ha tenido una historia, como les decía, que empezó aproximadamente en 2012, 2013, y en 2013 lo que hicimos fue diseñar una propuesta de implementación de piloto de Comunidades que se Cuidan. Luego lo ampliamos la cobertura con 6.000 estudiantes, desarrollamos un manual para los capacitadores y empezamos a trabajar sobre una serie de ferias preventivas con UNODC ampliamos la cobertura a 8.000 jóvenes. Realizamos evaluaciones sobre efectividad y eficacia que están publicadas. Son 2 estudios que fueron publicados en el International Journal of Substance Abuse. Mental Health and Addiction. Entonces, en estos
En estos estudios, primero trabajamos con una población general, con un número grande de jóvenes, viendo a ver cómo funcionaba la estrategia, y después hicimos un estudio con diseño experimental, es decir, con grupo de control y grupo experimental y sujetos asignados al azar, cuyos resultados son bastante satisfactorios, pero queremos todavía ir mucho más allá en el futuro próximo. Implementamos entonces, además de Colombia, implementamos en Brasil y en México, con 12.000 personas, implementamos este IBEM, y luego hemos desarrollado, este ha sido el trabajo fundamentalmente de doctorado de Juliana, una versión de IBEM para universitarios, eh, que tiene una versión online y que fue ganador del premio a la mejor estrategia de prevención de consumo de drogas, que fue otorgado por el Ministerio de Salud en 2022, en 2021. O sea, ocurrió durante la pandemia precisamente. Entonces, en este momento se está terminando la evaluación de los efectos de IBEM con 500 estudiantes, pero cuando digo que se está terminando, lo que quiero decir es que se está terminando formalmente en el sentido de las publicaciones, pero los resultados ya los conocemos y son resultados bastante satisfactorios. El IBM está concebido para tres encuentros de aproximadamente 15, 20 minutos cada uno, separados aproximadamente por 3 meses. En el caso de el IBM con universitarios, se tienen 3 evaluaciones. En un primer encuentro y luego 3 seguimientos para tener una visión más global sobre los efectos en mediano plazo. Cada encuentro tiene 7 pasos que están bien identificados y que hacen parte de todo el proceso de capacitación que se hace con Hemos hecho capacitaciones para estudiantes de psicología de últimos semestres, pero también hemos entrenado a personas que no necesariamente son psicólogos. Recuerden que esto no es un proceso de intervención terapéutica, sino un proceso preventivo. Entonces, es perfectamente posible desarrollar estrategias con personas de otras profesiones, como por ejemplo trabajadores sociales, pedagogos, etc. Entonces, esos 7 pasos son el tamizaje, la definición del nivel de riesgo, la evocación, las escalas de importancia y seguridad, la definición de unas metas y unas estrategias, un resumen y despedida y una evaluación. Siempre están presentes esos 7. Entonces, como les expliqué anteriormente, se han hecho evaluaciones tanto de efectividad como de eficacia, y en el caso de IBEM-U se han hecho múltiples evaluaciones. En esta gráfica ustedes pueden ver básicamente cuáles han sido los resultados de la prevalencia del consumo a través del tiempo con IBEM. Se ve una neta disminución. Y aquí es la comparación de prevalencias a través del tiempo en varios grupos, en 6 grupos. De hecho, en esa diapositiva que están viendo en este momento, vemos como los que tienen el segundo encuentro IBEM tienen 1.68 veces menos probabilidad de tener consumo de alcohol que los que nunca han tenido, y quienes tienen un tercer encuentro tienen muchas más veces, 2.27 veces más. Entonces, para tenerlo también en cuenta en la evaluación de eficacia. En la siguiente diapositiva vemos también una evaluación que se hizo por grupos, en diferentes grupos, se agruparon varios municipios para mirar cuáles eran los resultados, y vimos también cómo va disminuyendo en cada uno de estos, pues identificando también que no fue al azar, sino producto de la intervención. En la siguiente diapositiva vemos la prevalencia de consumo de sustancias en los grupos control e intervención. Vemos que
al principio igual es un número relativamente similar, es un poco más bajo el número de IBEM, pero también la disminución es mucho más profunda en el grupo de intervención, bajando 16, 17 puntos porcentuales entre el primer encuentro y el segundo, y este se mantiene en ese proceso hasta el tercer encuentro. En la siguiente diapositiva, la siguiente, vemos la disminución de los niveles de riesgo. El objetivo de IBEM es quedar en el color verde más bajo, o sea, quedar en el nivel más bajo de riesgo, que es el verde más claro. En el primer encuentro, vemos que es ese verde más clarito, el mayor número de personas quedaron en nivel moderado en el primer encuentro, el 53%. Pero cuando hacemos los siguientes encuentros, ese número va disminuyendo a la izquierda, de modo que se va incrementando el nivel bajo y van disminuyendo los otros niveles de riesgo, que son moderado, alto y severo, en cada uno de esos encuentros. En la siguiente diapositiva vemos precisamente en los datos de México que el 89% de los que estaban en nivel severo en el primer encuentro pasan a un nivel alto en el siguiente encuentro, en el segundo. El 75.8% que estaba en nivel alto pasa a moderado en el segundo encuentro, o sea, va disminuyendo de riesgo. El 67.4% que estaba en moderado pasa a bajo y el 91% de esos que estaban en bajo se mantienen en ese nivel, precisamente también apuntando al objetivo que tiene esta intervención. En la siguiente diapositiva vemos los resultados de IBEM-U. Estos son bien particulares porque vemos, a pesar de que la intervención está diseñada para disminuir cualquier consumo de alcohol, vemos que tuvo un resultado más positivo en quienes tenían consumos más altos, o sea, en quienes tenían binge drinking, definido como 5 o más tragos estándar de consumo por ocasión, al menos una vez en el último mes, y heavy episodic drinking, que es el de abajo, HED, que es 10 tragos estándar o más por ocasión, al menos una vez en el último mes. Esta distinción no es tan común en la literatura, de hecho, muchas veces se usa de manera indistinta, muchas veces se dice binge drinking o heavy episodic drinking para hablar de 5 tragos estándar o más. Y esta división, o sea, este hallazgo es importante para nosotros porque identificamos que hay una diferencia precisamente entre quienes consumen esos 5 tragos o más, pero también son distintos del grupo de los que toman más de 10 tragos, sobre todo, y eso es muy importante, sobre todo en la cultura colombiana y en la cultura latinoamericana que tiene consumos compulsivos de alcohol. Entonces no consumimos nada en la semana, pero se toman todo prácticamente en el fin de semana, y eso también es lo que hace diferenciar esta intervención como tal. En la siguiente diapositiva vemos entonces dentro de las conclusiones que las estrategias de prevención selectiva indicadas, que son precisamente este tipo de estrategias porque son completamente personalizadas, son muy apropiadas para prevenir el consumo, viendo también cómo ha disminuido la prevalencia de uso de esta sustancia en los adolescentes. Esta es una intervención también respaldada por más de 10 años de trabajo y de estudios que se han hecho a lo largo de todos los procesos, no solamente de eficacia y de efectividad, sino de otros constructos los que se han evaluado. Es de fácil implementación, realmente es una implementación corta. También dispone de un manual de capacitación que nos permite formar a los profesionales. Lo comentábamos también acá en el equipo de Nuevo Rumbo, si es que la capacitación es larga, pero es porque necesitamos asegurarnos de que realmente las personas pueden identificar el nivel de riesgo adecuado de los adolescentes y pueden pues hacer una buena retroalimentación basada en esos principios que mencionó Augusto inicialmente. Y por eso la capacitación es crucial para alcanzar precisamente el éxito. Y con IBEM-U también vemos que realmente esas personas que tienen consumos abusivos o consumos más altos de alcohol pueden requerir más tiempo para poder tener efectos positivos, pero se tienen. De hecho, vimos que en la tercera medición se encontró para quienes tenían más de 10
tragos estándar al mes, que eso es también distinto a los que tenían 5 o más tragos estándar comparado con los que, no, con los que tenían consumos menores a eso. Entonces, también como una conclusión importante que tenemos de este proceso y de este proyecto es que es importante comenzar a diferenciar mucho más esas personas que consumen 5, que consumen poco, o que consumen 5 o más tragos estándar, o 10 o más tragos estándar. Bueno, el siguiente programa es Acertum. Este programa lo estamos evaluando en este momento de manera muy rigurosa. Está creado para niños de 9 a 12 años. Tiene 5 sesiones, todas relacionadas con asertividad, bien delimitadas, bien definidas. En este momento estamos en la fase final de la evaluación del programa para pues, poderlo publicar estos resultados, pero lo que hemos observado es que hay cambios realmente importantes entre el grupo control y el experimental, así que próximamente les estaremos también informando sobre la publicación de estos resultados. Acá ustedes también pueden encontrar en la presentación en la siguiente diapositiva, las publicaciones relacionadas con IBEM-S no son las únicas publicaciones, hay más. Y también la siguiente, las publicaciones relacionadas con IBEM-U, que es IBEM para universitarios. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo, por lo menos para esta parte. Seguimos ahora con Silverio. Por favor, no olviden las preguntas en el chat. Silverio. Listo, gracias Juliana. Bueno, buen día, un saludo para todos y todas. Por favor que me habiliten la opción de compartir la presentación. Pues lo voy a más bien para que nos tenga ponerlo en modo normal. Está bien así, si quieres puedes hacerlo así. Está bien. Bueno, bien. Bueno, entonces el programa Yo Mi Vida es un programa de la Corporación Surgir orientado a niños y niñas en etapa escolar, pues, población escolarizada. Bueno, es un programa basado pues, con criterios de calidad y orientado a buenas prácticas, que no lo voy a empezar a detallar por motivos de tiempo para comentar esos otros aspectos, pero como básicamente pues como algunos aspectos que la literatura nos dice que debemos tener los programas de prevención en entorno escolar. Nuestro modelo de cambio, el modelo de cambio del programa Yo Mi Vida, pues parte de que tenemos pues unas dos situaciones principales pues que queremos intervenir, que hay una serie de factores socioculturales que favorecen el inicio temprano del consumo de sustancias en niños y niñas y las bajas o las pocas capacidades que tienen estos niños y niñas para enfrentar las situaciones relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido es un programa que intenta promover habilidades psicosociales en los estudiantes de primaria. Hay unos medios frente a los cuales, digamos que intervenimos, que tiene que ver, el principal, que es el que me voy a centrar enseguida, que es la formación a los docentes en un modelo de transversalización curricular, pero también pues, hay otras actividades complementarias, como el tema de la formación a padres y madres, el desarrollo de actividades de fortalecimiento con niños y niñas, hay un componente de prevención selectiva y en algunos casos unos temas de activación de redes a programas y servicios de salud o inclusión social. Y bueno, hay unos productos que desarrollamos pues, orientados pues, a los medios que les mencioné y unos resultados pues, que esperamos que básicamente es uno, que las instituciones educativas adopten el programa, porque es un programa que implica que la institución educativa se comprometa en el desarrollo y en articularlo a sus currículos educativos, que los docentes adquieran las competencias para desarrollar el programa, que los niños adquieran pues, las competencias que busca trabajar el programa que enseguida se las menciono, y bueno, poder disminuir pues, factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas. Entonces, como les decía, vamos a centrar principalmente en la estrategia de transversalización curricular que desarrolla el programa. Básicamente trata de articular dos cosas. Una, en Colombia están los estándares del Ministerio de Educación Nacional, que son los lineamientos que en cualquier institución de educación, sea pública o privada,
se deben desarrollar. Hay unos logros establecidos por cada una de las áreas académicas y que, digamos, el profesor lo desarrolla a través de su clase, a través de una temática y una actividad propiamente en el desarrollo de la clase. Y yo mi vida lo que intenta es articularse a este proceso de modo que el programa no sea como una actividad adicional, sino que se aprovechen los currículos educativos como, además pues como actividad obviamente pues educativa, como una estrategia también de prevención. En ese sentido, pues yo mi vida tiene un listado, digamos, de logros y de ejes temáticos. Estos logros de Yo Mi Vida se articulan con los logros del Ministerio de Educación y asimismo pues, los ejes temáticos que finalmente confluyen en una actividad preventiva donde de manera conjunta se desarrollan digamos, la actividad académica y la actividad de prevención. Por poner un ejemplo que es muy simple, es como si a un niño o una niña, pues, o un docente tiene que dar una clase sobre teoría de conjuntos, las operaciones básicas entre conjuntos, pues que lo puede hacer perfectamente con números, con frutas. Pues la invitación es que lo hagamos, por ejemplo, con factores de riesgo asociados al consumo, con valores y actitudes que niños y niñas pueden tener para enfrentar situaciones de riesgo u otras pues, que ya están establecidas como tal en el programa. Ya como tal, pues hay 3 ejes temáticos que se desarrollan a lo largo pues, del programa, insisto, pues, con la compañía de los docentes, y ellos van eligiendo de acuerdo al currículo escolar. En ese sentido, digamos, el programa no es lineal, sino que digamos, la línea temporal de la aplicación de las actividades es la misma línea temporal de la malla curricular que los educadores tienen previstas. Entonces, hay 3 ejes temáticos que intentamos desarrollar con ellos. Uno que denominamos Quién Soy, que tiene que ver con desarrollar actividades de autoconocimiento. Otro que denominamos Cómo Me Cuido, que tiene que ver con el autocuidado. Digamos que este es el que, donde además, el que está más enfocado, digamos, específicamente en relación al consumo de sustancias psicoactivas, pero también en relación a otros factores de autocuidado que deben tener los niños, por ejemplo, en relación a los hábitos alimentarios, en relación a higiene y aseo, a cuidado del entorno, entre otros. Y un tercer eje temático que lo denominamos Cómo me relaciono, que básicamente es trabajar relaciones interpersonales enfocadas sobre todo en comunicación asertiva, empatía y relación pues, con otros niños y niñas o con el entorno también. Bueno, para desarrollar, digamos, toda esta estrategia, pues tenemos, digamos, 2 grandes componentes. Hay un componente formativo. Inicialmente empezamos con la formación a los docentes como mediadores del programa. Ellos reciben la capacitación, reciben un material educativo que enseguida vemos pues, las imágenes de ellos. Y reciben acompañamiento y seguimiento para el desarrollo de las actividades. Es decir, ellos hacemos un plan de trabajo con los docentes y nuestro equipo lo asiste en algunas clases para que, digamos, a través de un modelamiento, pues, aprenda cómo desarrollar la clase bajo el enfoque pues, de transversalización que les mencioné hace un momento. Y bueno, y hacemos seguimiento, acompañamiento a lo largo pues, de todo el año escolar. A partir de ahí pues, desarrollamos los ejes temáticos y las actividades pues, a través del modelo de transversalización. Entregamos un material educativo y como actividades adicionales pues tenemos una oferta de prevención selectiva en la cual trabajamos con niños y niñas en situación de mayor riesgo, identificado a partir de remisiones por los mismos docentes, y se hacen unos grupos pequeños y a ellos les ofrece, digamos, una intervención diferencial respecto a lo que estamos haciendo en general con todos los niños y niñas de cada grado.
Y hacemos también una oferta de formación a padres y madres que complementa un poco el trabajo que estamos haciendo en las aulas escolares. Hay unos procesos de evaluación, de procesos, de resultados. Ahorita les vamos a hablar algunos resultados de estos procesos de evaluación, pues, advirtiendo que son nuestras evaluaciones internas, pues, que no están publicadas, sino que hacen parte, digamos, de nuestros informes internos y a los financiadores que tenemos de los programas. Y bueno, como le mencionaba, pues es muy importante siempre hacer el seguimiento, acompañamiento a la multiplicación que los docentes realizan. Bueno, estos son los materiales de las carátulas, de los materiales que trabajamos. Hay una cartilla pues, por cada uno de los grados escolares que tienen logros escalonados que se trabajan para los 3 ejes temáticos que les mencioné ahora. Se trabajan pues, de forma escalonada en cada uno de los grados y hay una guía del programa que se le entrega pues, a los docentes en su proceso de formación. Bueno, ahora sí, como hablar un poquitico de la evaluación de una aplicación. Pues el programa lo venimos aplicando desde el año 2002, pero aquí específicamente les voy a hablar de una aplicación en el año 2003 en 4 instituciones educativas del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, donde tuvimos una evaluación bimodal, cuantitativa y cualitativa, donde bueno, tuvimos una población intervenida en ese año pues, de 1.044 niños y se realizó una muestra de 310 niños y niñas que se aplicó la encuesta pre-test y una encuesta post-test de 328 estudiantes. No tenemos grupo control, sino que es solo la evaluación a la población intervenida. Los principales resultados, pues, bueno, aquí pues por tiempo no los puedo explicar todos, pero digamos que se relacionan con los ejes temáticos pues, que les mencioné ahorita de autocuidado, relaciones interpersonales y autoconocimiento. Pues el diferencial en la evaluación pre-post pues, mostró, por ejemplo, que aumentó en 6.1% la actitud de niños y niñas a ayudar a otros cuando lo necesitan, que aumentó en un 13% la actitud de mantener relaciones de respeto con las familias y amigos, que mejoraron en general, pues, se evaluaron varios hábitos de autocuidado y digamos en promedio una mejoría del 19.1%. Dentro de esos hábitos de cuidado está pues, obviamente también lo relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, en este caso pues, como el conocimiento a los riesgos asociados, donde el 49% reporta pues, mejoría en el conocimiento de esos riesgos. Y otro hábito, por poner un ejemplo, que es la preferencia de los niños por alimentos saludables, entonces, digamos, de comida chatarra, que aumentó en un 32%. Ya en el componente cualitativo, pues la metodología fue a través de grupos focales con niños y niñas, padres, madres, con el personal docente pues, de las 4 instituciones educativas en ese año. Pero también tener en cuenta que aunque evaluamos pues, el desarrollo del programa ese año, pues ya ahí veníamos trabajando desde el año 2012, entonces de alguna manera, pues podemos decir por lo menos en esto cualitativo, que son de alguna manera resultados acumulativos. Entonces, bueno, las conclusiones son que los cambios que son los cambios que se percibieron pues, se evidencian tanto en los niños como también las personas que están a su alrededor, de ser los docentes, padres y madres y compañeros de clase también evidencian esos cambios. Entonces digamos que hay una triangulación en cierta medida de los resultados. Que el programa Yo Mi Vida pues, actúa como un generador de espacios de socialización y entornos saludables para el desarrollo integral de la infancia, pues porque actúa sobre varios factores de riesgo pues, asociados al consumo de sustancias psicoactivas y a otras situaciones de riesgo, que las herramientas pues, fueron utilizadas por los docentes en los planes de estudio y monitoreo pues,
y seguimiento que hacemos a eso. Hay un número significativo de actividades que los docentes desarrollaron en sus áreas académicas, que el programa fue oportuno para la transversalización curricular, es decir, que sí facilitó que los docentes lo articularan a las áreas académicas y que esa recepción que se debió al fácil entendimiento pues, de los materiales y actividades que orientaban el proceso. Bueno, ya para finalizar, como algunos como aprendizajes y buenas prácticas que hemos identificado, pues no solo en este periodo de evaluación de 2023, sino a lo largo pues, de todo el programa. Pues un aprendizaje muy significativo es para nosotros pues, como la importancia de no irrumpir en la vida escolar con los problemas preventivos, sino de integrarlos al discurso de la educación. O sea, que no sea un programa como ajeno, que está solo como en un periodo del año escolar o en un periodo pues, incluso pues, de la escuela en general, sino que se articule al proyecto educativo de la institución, bajo la metodología pues, de transversalización curricular. También pues, un aprendizaje significativo que incluye pues, metodologías reflexivas y vivenciales integradas a las áreas, no son solo pues, como contenidos conceptuales, sino que hay una serie de actividades de los manuales que les mostré ahorita, pues tienen cada uno alrededor de unas 30 actividades que pueden desarrollar integradas a las áreas académicas, que el programa pues, se ajusta a las necesidades de la institución educativa, es decir, acordamos con ellos cuáles las actividades que se van a desarrollar de todas esas 30 que hay por grado, cuáles se priorizan, cuáles se articulan con una malla educativa. Siempre pues hay como ese proceso de conversación y de diálogo. Bueno, el seguimiento de acompañamiento continuo, pues también creemos que es muy importante que no solo formar, por ejemplo, a los docentes, sino que siempre tenemos que estar con ellos a lo largo de todo el año escolar, aclarando dudas, verificando que estén desarrollando las actividades, las condiciones en que lo hacen, etc. Bueno, que los materiales pedagógicos pues permiten orientar pues, lo que nos llamamos la multiplicación o el trabajo pues, ya directamente en clase, que pues, como que fueron oportunos y eficaces para desarrollar el programa. Y también, bueno, finalmente compartirles una valoración de expertos que hicimos en 2014, expertos internacionales, y bueno, de los expertos lo que nos dijeron del programa es que, bueno, que los objetivos y los indicadores son bastante razonables y plausibles, que el modo de operación es innovador y basado en pruebas, que la intervención a ellos les pareció que es transferible y atractiva, que el modelo lógico, el modelo de cambio pues está casi perfectamente desarrollado y que la situación inicial de ese modelo de cambio está pues, bien descrito. Bueno, con esto pues como a grandes rasgos de lo que trata el programa Yo Mi Vida, muchas gracias y estoy atento a preguntas que puedan tener ahorita al final de esta sesión. Gracias, Silvia. Bueno, gracias, Silverio. Ahora vemos la presentación de Elena Botero y de Silvia Galvis. Muy buen día para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a nuestro webinar. Mi nombre es Elena Vélez y junto a mi compañera Silvia Galvis les vamos a compartir la experiencia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que hemos desarrollado desde el Grupo de Investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano desde un enfoque motivacional. ¿De dónde partimos? Partimos de la idea de que el comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas es aprendido socialmente y mantenido por expectativas individuales y sociales que se construyen y se retroalimentan a lo largo del tiempo. Si este comportamiento es aprendido, puede ser desaprendido, es decir, pueden modificarse esas motivaciones que subyacen al comportamiento. Esto no desconoce los factores genéticos o la vulnerabilidad fisiológica que puede estar implicada, y sabemos que está implicada en el consumo de sustancias psicoactivas, sino que se centra en aquellos procesos que son más susceptibles de modificar desde la intervención psicológica.
Pero cuando reconocemos esto, también identificamos algunas prácticas habituales que no necesariamente son suficientes para hacer esos cambios comportamentales en torno al consumo de sustancias. En particular, reconocemos que dar una instrucción o dar información acerca de riesgos y consecuencias no es suficiente. Necesitamos, y eso lo ha dicho la teoría de larga data y la evidencia, por supuesto, necesitamos ponernos en el lugar de las personas que consumen sustancias psicoactivas, reconocer los beneficios, los pros y los contras que ellos identifican allí. Entonces, para cambiar el curso de una actividad humana como es el consumo de sustancias psicoactivas, requerimos superar la transmisión de información e implicar a las personas en un proceso de cambio desde una perspectiva de autodeterminación. Esto implica, siguiendo un poco la idea de decir Ryan, que las personas identifiquen motivaciones propias y tomen la decisión de cambio por sí mismas. ¿Cómo lo logramos? Esto lo hacemos a través de la intervención motivacional breve, que es un sistema de intervención breve, como su nombre lo indica, que busca favorecer la autorregulación de un comportamiento particular en un contexto habitual, cotidiano, de la vida normal de las personas, modificando algunos factores responsables del procesamiento de información, factores tanto cognitivos como afectivos, que subyacen a ese proceso motivacional, de tal manera que las personas puedan estructurar estrategias de afrontamiento tanto emocionales como instrumentales frente a una situación particular, como es en este caso el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo operativizamos esta intervención? Bueno, pues descomponemos el proceso motivacional desde la perspectiva o el planteamiento de Heckhausen, que tiene como estas etapas grandes de tipo motivacional, volitivo y motivacional de vuelta, y algunos puntos claves o rubicones que llama el autor, y lo descomponemos a través de la dimensión psicológica de la promoción y prevención en salud, que es básicamente esta escalera que ven ustedes acá. Esta escalera nos propone un flujo o una secuencia de procesos psicológicos mucho más susceptibles de modificar que el proceso macromotivacional, que nos van a permitir justamente que un comportamiento que se hace de manera automática se cambie o se modifique por un comportamiento más autodeterminado, autocontrolado, autorregulado. Es decir, que de un comportamiento de consumo recurrente de una sustancia pasemos a un comportamiento mucho más pensado despacio, si se quiere, de reducir o de eliminar ese consumo que pueda instaurarse fácilmente en nuestra cotidianidad. Rápidamente, ¿cuáles son esos procesos psicológicos que implica esta escalera cognitivo-comportamental o DPPPS? Empezamos con la representación esquemática de la acción. Esto implica que las personas hablemos el mismo idioma, que sepamos a qué nos referimos con sustancia psicoactiva o qué es esa sustancia psicoactiva, qué efectos tiene, qué riesgos tiene, pero que todos hablemos de lo mismo y entendamos de qué estamos hablando. Porque a veces damos información con un nivel de especialidad que no necesariamente se adecua al nivel cognitivo de nuestra población o no es fácilmente procesable o no responde, por supuesto, a sus intereses también, ¿no? Un segundo proceso se refiere al fomento de expectativas de reforzamiento de resultado. Buscamos que a través de lúdicas, dinámicas y estrategias pedagógicas diversas, los jóvenes, los escolares en particular, pues reconozcan los beneficios de abandonar o de evitar el consumo de sustancias psicoactivas particulares, ¿eh? Que identifiquen esto como beneficios reales para ellos, tangibles, no para la población en general, sino para ellos de acuerdo con sus realidades. Un siguiente proceso que trabajamos es el fomento de la autoeficacia. Lo que buscamos aquí es que a través de estos ejercicios lúdicos los escolares construyan una perspectiva de confianza acerca de sus capacidades y los recursos materiales y humanos que tienen para llevar a cabo un cambio en ese consumo de sustancias psicoactivas. Otro elemento o el siguiente proceso que trabajamos son las normas subjetivas. Aquí lo que buscamos es que los escolares identifiquen cuáles son esas opiniones que existen en sus núcleos cercanos, en sus grupos de referencia, en sus redes de apoyo, en sus culturas con respecto al consumo de sustancias psicoactivas y qué impacto tienen en su comportamiento e incluso cuánto las pueden modificar. Ya pasando más a una fase más clave, más de Rubicon, buscamos propiciar que las personas tomen una decisión, que establezcan una meta de carácter individual y que tomen la decisión de si quieren o no ejecutar alguna acción para llegar a esa meta, llámese reducción de consumo, llámese abstinencia, llámese mantenimiento en el no consumo.
Y una vez que las personas toman esa decisión, los acompañamos o fomentamos la planificación de esa acción. Buscamos que las personas estructuren planes muy detallados acerca de cómo llevar esto a su vida cotidiana en términos de como rutinas nuevas e incluso contingencias que pueden utilizar para poner en práctica esos planes que están estructurando en lógica de la meta también que han planteado, ¿no? Luego las personas tienen un espacio o deben crear un espacio para implementar esos procesos de cambio para que durante esa implementación o posterior a esa implementación trabajemos un último proceso psicológico que implica la construcción de atribuciones o la exploración de atribuciones, donde los jóvenes o los escolares puedan identificar si lo que han hecho realmente les permite obtener los beneficios que querían y si efectivamente eso que han hecho depende de ellos o no. ¿Cuál es la hipótesis central? Que si este proceso, estas atribuciones realmente ratifican los beneficios y centralizan en mayor medida el control en las personas, pues es más probable que un comportamiento, llámese en este caso reducción o abstinencia del consumo de sustancias psicoactivas, se mantenga versus el comportamiento que estaba antes de manera un poco más mecánica o automatizada, que era, por supuesto, pues el consumo de la sustancia. Hay dos experiencias que les quiero compartir o que les queremos compartir aquí, que tienen que ver con el consumo de alcohol y con el consumo de tabaco. Una es la estrategia SEMA-PEMA, que es el cuestionario de etapas para la modificación del abuso, integrado al programa de etapas para la modificación del abuso, una estrategia de prevención selectiva del consumo de alcohol, y el otro se llama El cerebro crece contigo, una estrategia de prevención selectiva del consumo de tabaco, ambas dirigidas a escolares. Empecemos con SEMA-PEMA. Este es un programa de corte motivacional que básicamente tiene 6 sesiones, como ven ustedes acá, cada una orientada a fomentar procesos psicológicos particulares de esa escalera cognitivo-comportamental que les mostré previamente, utilizando como dinámicas o como objetivo de las dinámicas procesos del modelo transteórico: concienciación, alivio por dramatización, liberación social, reevaluación social, autoliberación, entre otros, que además se acompaña desde su diseño por un componente evaluativo bastante robusto. Cada sesión tiene unos instrumentos que nos permiten evaluar motivaciones, tentaciones, riesgo, procesos de cambio, disponibilidad al cambio, entre otros. Estudios que hemos hecho con respecto a esta intervención, trabajamos con una muestra de 186 estudiantes de secundaria entre 15 y 19 años en un colegio distrital de Bogotá y desarrollamos un estudio siguiendo el diseño de 4 grupos de Solomon, como lo ven ustedes aquí estructurado, donde 2 grupos reciben pretest, todos los grupos reciben posttest y 2 de los grupos reciben tratamiento con o sin pretest. ¿Qué encontramos acá? Bueno, rápidamente lo que encontramos es que efectivamente en el post-test los grupos intervenidos, tuvieran o no pretest, tenían una mayor proporción de estudiantes en etapas de preparación o en etapas más cercanas al cambio comportamental. Cerca del 60% de las personas en los grupos intervenidos estaban más cercanas a etapas de cambio versus el 45% en los grupos que no recibieron intervención con o sin pretest. También encontramos cambios con respecto a los procesos de cambio, valga la redundancia. Aquí que encontramos, efectivamente, las personas que estaban en los grupos intervenidos incrementaron de manera significativa los procesos de cambio, particularmente un proceso de tipo cognitivo, que es la concienciación, y un proceso de tipo más comportamental, que es el control de estímulos sociales. Esto muestra que los estudiantes lograron una mayor reflexión sobre las consecuencias del consumo, lograron reconocerse más vulnerables, pero además implementaron y desarrollaron habilidades para manejar esas presiones sociales asociadas al consumo de alcohol. Adicionalmente, encontramos también que se muestra una mejoría en la disponibilidad al cambio. Los grupos intervenidos mostraron una puntuación promedio de disponibilidad al cambio que oscila entre 15 y 16 puntos, versus los grupos no intervenidos que tienen una disposición valorada entre 9 y 11 puntos, es decir, una menor disponibilidad al cambio. En conclusión, logramos de este estudio deducir que el componente evaluativo del programa de SEMA-PEMA, si bien puede favorecer procesos de concienciación, no genera los cambios
y por el contrario es la intervención, ese componente PEMA, que es el programa de etapas para la modificación del abuso, el que genera esos cambios en procesos de cambio, valga la redundancia, en disponibilidad y en el acercamiento a las etapas de cambio más cercanas a la acción. Luego tenemos la estrategia del cerebro crece contigo. A diferencia de SEMA-PEMA, esta no tiene muchas sesiones. Esta es una única sesión o máxima dos sesiones que ocupan entre 90 y 120 minutos. Está orientada a trabajar el consumo de nicotina, de tabaco, y la estructuramos por iniciativa más bien, del Grupo de Investigación en Neurofisiología Comportamental de la Universidad Nacional como parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí básicamente el foco fue contraponer el consumo de sustancias psicoactivas, en particular de tabaco en este caso, con el neurodesarrollo positivo. Entonces abordábamos 4 temas a través de un tablero de juego: anatomía y neurodesarrollo, adicciones y nicotina, emociones y estrés, y nicotina y estrés. ¿Qué hicimos en esta experiencia? Bueno, estructuramos un tablero de juego con 4 etapas, cada etapa correspondiente a uno de los temas que les mencioné previamente. Aquí se ve el tablero de juego, y cada etapa tenía unas tarjetas de pregunta, de representación, de dinámica, de adivinanza o incluso de desafíos que respondían a esos procesos, o que permitían más bien a los jóvenes elaborar esos procesos psicológicos que propone la intervención motivacional breve. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través, en este caso, de profesores. Entrenamos a 29 profesores y desarrollamos una investigación de tipo pre-posting grupo control. Los profesores fueron entrenados por nosotros y llevaron la intervención a sus colegios. Participaron en total 273 escolares de entre 11 y 17 años vinculados a 10 colegios de la ciudad de Bogotá. Y los resultados rápidamente nos muestran efectivamente que la evaluación de la susceptibilidad al consumo de tabaco, evaluada con el cuestionario de Pearce para este tema de susceptibilidad, se reduce de manera significativa. Efectivamente, el puntaje de susceptibilidad disminuye en todos los adolescentes intervenidos en comparación con el pretest, incluso en aquellos que son consumidores. También evaluamos esos factores asociados a la susceptibilidad que están implicados en este cuestionario de Pearce, y encontramos que se muestran cambios significativos en las expectativas futuras. Los estudiantes tienen una percepción mucho más realista. Disminuyó la percepción de influencia de los pares con respecto al consumo, y se incrementó de manera menos significativa, pero importante, la confianza para rechazar los dispositivos de consumo de nicotina o los cigarrillos. Entonces, logramos modificar esos factores motivacionales y sociales vinculados a la vulnerabilidad temprana al consumo de tabaco, en particular de nicotina. Ya se me está tiempo, entonces en este minutico final quisiera compartirles algunas lecciones aprendidas de estos, no de estas investigaciones en particular, sino de estas grandes acciones que hemos hecho en torno a la intervención motivacional breve para el consumo de sustancias psicoactivas, y en particular pues con estos ejercicios que nos suscitan unas reflexiones particulares. Una primera es que el cambio comportamental, el cambio de un comportamiento como el consumo de sustancias psicoactivas, no surge del control externo, sino que efectivamente, como lo plantean Deci y Ryan en la teoría de autodeterminación, surge del compromiso interno y requiere procesos graduales. Ambos estudios que les mencioné previamente nos demuestran que esas conductas, esos factores relacionados con la conducta de consumo, se modifican de forma paulatina y responden a esos procesos motivacionales más de tipo intrínseco relacionados con la autonomía y con la toma de decisiones de los adolescentes o de los jóvenes. Así que uno de los primeros logros realistas de las intervenciones pues puede ser justamente ese deseo de cambio. Y es importante entonces que en las intervenciones que diseñemos tengamos esto como un aprendizaje esencial, que para nosotros lo ha sido, ¿no? Fomentar esa toma de decisiones desde las personas. Otro elemento clave que vale la pena tener en cuenta y reflexionarlo es que la información y la evaluación no son intervenciones preventivas. Esto queda claramente demostrado y es un supuesto del que partimos. Conocer los riesgos no basta para generar estrategias de autocontrol o autorregulación. Es importante que las personas reconozcan beneficios para sí mismas y con eso podamos desencadenar disposiciones para el cambio o incluso que lo experimenten, ¿no?
Otra reflexión tiene que ver con que la exposición y los procesos de cambio también son indicadores de cambio. Es importante evaluar más allá de la conducta por sí sola de consumo, estos procesos que hacen parte de ese fenómeno de cambio y que nos permiten entenderlo mucho mejor en relación con el consumo de sustancias psicoactivas y, por supuesto, en relación con otros comportamientos. Importante también destacar que el trabajo con adolescentes, con escolares, con jóvenes, implica favorecer o requiere favorecer diferentes variables relacionadas con el proceso motivacional, en particular las expectativas que sean reales, que hagan referencia a su vida cotidiana, a la borrachera, al embellecedor, a la pérdida de plata, a la pérdida de la billetera, a los errores que se cometen bajo efecto de las sustancias y no únicamente a las enfermedades o a los riesgos a futuro que perpetúan un poco más la perspectiva de invulnerabilidad o el fenómeno de invulnerabilidad percibido de sesgo optimista no realista. Asimismo, fenómenos o procesos como la autoeficacia y el control social percibido son sumamente relevantes. Ahora bien, las intervenciones breves, como les he mostrado, de 6 sesiones o de 120 minutos, efectivamente pueden ser eficientes, pueden ser efectivas. Esto siempre y cuando sean significativas y tengan una metodología sólida para el trabajo, no solamente llamativas, sino efectivamente que impliquen a los jóvenes y que los hagan parte en ese proceso de desarrollo y, por supuesto, lo más relevante en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, pues la evaluación y la intervención deben ser parte de un mismo proceso. Esto nos va a permitir entender mucho mejor cómo funcionan las intervenciones, más allá del efecto, entender los mecanismos. Y por supuesto destacar que en nuestra experiencia las estrategias motivacionales o de intervención motivacional pueden ser un punto de encuentro perfecto, muy favorable y muy amigable entre la salud pública, entre esa gran dimensión de la prevención y la promoción que es el quehacer de la salud pública y la labor de la educación. Cierro acá y quedamos muy atentas pues a preguntas y comentarios del público. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Elena y a Silvia por la presentación del programa SEMA-PEMA. En este momento entonces damos paso a las preguntas. Tenemos algunas preguntas también ya en nuestra caja de preguntas. Bueno, una de ellas es ¿qué papel juegan los padres en la prevención del consumo de sustancias? No sé si de pronto Silverio, Silvia o Augusto quisieran responder esta pregunta. Si quieres, sí, puedo intentarlo. Bueno, el rol de los padres en la prevención es absolutamente fundamental y por múltiples razones y desde diferentes perspectivas. Primero que todo, los padres deben informarse sobre las sustancias. Es imposible para un papá discutir con un adolescente que asegura que la marihuana es completamente inofensiva porque es natural si no está informado, si no ha leído, si no ha estudiado. Entonces, el riesgo que corre el padre es de quedar mal y de que su hijo termine un poco riéndose de él si no se ha informado adecuadamente. Pero el papel que juegan los padres entonces tiene que ver con la preparación para el debate, la discusión, el análisis, el poder abrir canales de comunicación que sean respetuosos, pero que también sean claros y firmes en lo que debe hacerse y no debe hacerse, lo que es aceptable y no es aceptable. Como ustedes muy bien saben, todos los padres que deciden volverse amigos de sus hijos los dejan huérfanos. Entonces, el rol de los padres debe estar claramente definido y tiene que estar relacionado con comunicación, con apertura, con afecto, pero también con límites y con señalamiento de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y esto no se puede hacer cuando el hijo tiene 17 años. Esto hay que hacerlo desde muy pequeños, de manera que cuando lleguen a la adolescencia puedan aceptarlo sin ninguna dificultad. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos realmente... Para complementar lo que dice el profesor Augusto, realmente es fundamental y, por ejemplo, en programas como SEMA-PEMA, nos hemos dado cuenta que en estas intervenciones de escalera, cuando preguntamos, por ejemplo, sobre las normas subjetivas o las expectativas,
realmente las expectativas de resultado, realmente el involucramiento parental es fundamental. Aparece como una de las principales expectativas de estar bien con mis padres, mejorar mi relación con mis padres, que mis padres se sientan orgullosos. Entonces, y lo mismo en las normas subjetivas, si los padres consumen sustancias psicoactivas o si tienen una actitud permisiva frente al tema, también aparecen normas subjetivas para que ellos puedan o no tomar una decisión. Entonces, creo que sí es fundamental y la práctica nos lo ha demostrado. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos muy poco tiempo de preguntas, entonces voy a tratar de resumir algunas que nos hemos encontrado. Entre ellas preguntan también cómo es el proceso de la selección de los grupos en el programa IBEM. Una pregunta de Jorge. Bueno, realmente los grupos se seleccionan, o sea, ¿cómo se hace la selección de esta prevención selectiva indicada, mejor dicho? ¿Cómo se establecen esos grupos? Cuando nosotros tomamos los grupos de referencia que fueron entre los 13 y los 15 años, fue porque ellos tenían ellos eran un grupo de mayor riesgo dentro de los datos que nosotros obtenemos de las escuelas, de factores de riesgo, de protección y de prevalencias de consumo. Encontramos que allí hay un cambio grande y por eso es importante abordarlo. Entonces es allí donde se trabaja con todos los estudiantes, pero de manera personalizada, con todos los estudiantes de estos grupos, que en Colombia son grupos octavo y noveno principalmente, porque es allí donde hemos visto también la utilidad de la intervención. Entonces es en ese sentido en el que se toma a esa totalidad de los estudiantes de manera personalizada para evitar estigmatización, para evitar que, claro, estos de pronto consumen más, toman más alcohol, consumen de pronto otra sustancia y por eso están haciendo este proceso. Entonces evitamos completamente eso, los abordamos a todos y es indicada en la medida en que cada intervención es distinta, o sea, se siguen esos pasos claros que mencionó Augusto, pero cada intervención es distinta y va dirigida a la experiencia que ha tenido o a lo que más le toca a la persona y a partir de allí comenzamos a trabajar en ese proceso. Entonces, hay unos consumos altos, hay otros consumos muy bajos y realmente es muy poco lo que abordamos más allá y esos consumos altos sí hacemos la parte motivacional para poder tratar de disminuir precisamente ese consumo que ya se tiene, mientras que con los otros el objetivo es distinto. Es por eso que también es una intervención adaptativa. Bueno, por acá tenemos también otra pregunta y es si de pronto se pueden, hay programas de familias que acompañan estos otros programas que ya mencionamos. En nuestro caso, no ha sido posible. Realmente el acompañamiento de los colegios es fundamental, pero con las familias no ha sido posible y el programa no está diseñado para eso. No sé si de pronto en el caso de Yo Mi Vida o SEMA PEMA o Mi Cerebro Crece o El Cerebro Crece Contigo está ese componente. Sí, en nuestro caso, en Yo Mi Vida hay un componente, como les mencionaba en la presentación, digamos, complementario. O sea, el eje principal es el trabajo con los niños y niñas y sus docentes, pero hay un trabajo como complementario a trabajar con los padres de familia, un poco en línea con lo que mencionaba ahorita Augusto, sobre todo pues, en relación a los conocimientos que haya que tener en relación al tema de drogas, pero sobre todo pues, en relación a como habilidades de crianza en general, que no se pueden como especificar únicamente relacionadas con el consumo de sustancias, sino el acompañamiento parental, el manejo de la autoridad, de los roles, que es visto siempre que es un trabajo muy importante de hacer con padres y madres, porque nada vale que sepan mucho de sustancias psicoactivas, pero que no haya una dinámica familiar funcional. Claro que sí. Muchas gracias, Silverio. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Todavía nos quedan algunas preguntas que podemos resolverlas en nuestras redes sociales, entonces estén también atentos a las redes sociales que vamos a responder algunas de las preguntas que quedaron sin responder. De nuevo, muchísimas gracias por su participación, a los panelistas, a las personas asistentes a este webinar. Recuerden que la sesión queda grabada y ustedes pueden acceder a ella en cualquier momento. Queda después de 48 horas, queda en las redes también publicadas. Entonces, también para que estén atentos a estas redes. De verdad, muchísimas gracias por este intercambio que hubo y pues realmente estamos a disposición desde ICE Colombia para pues abordar también
otros temas que sean importantes y que ustedes quieran también profundizar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.